el invernadero conversamos mientras nuestras plantas crecen. Hablamos con amigos sobre sus saberes, sus pasiones y su servicio. Hacemos visible lo invisible a través de las palabras. Nos preguntamos quiénes somos y por qué estamos aquí y ahora, haciendo esta experiencia de aprendizaje en estas coordenadas cósmicas. Buscamos activar nuestra conciencia, no desde la mística ni desde la magia, sino desde la espiritualidad práctica, desde el hacer con intención. Hablamos de lo ancestral, de lo actual y de eso que siempre está y une los tiempos. Somos compañeros de escuela, compartiendo sus apuntes. Bienvenidos a este podcast, un espacio de aprendizaje desde Capilla del Monte y para el mundo. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Fer. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Acá feliz de tenerte en este proyecto, en este podcast. Se llama En el Invernadero, pero por honor a nuestra invitada, ahora vamos a ver por qué, sacamos las cámaras y la mesa afuera, al entorno, al monte. Vamos a preparar un matecito para compartir. Le Bueno, preguntamos a nuestros invitados con qué hierbas les gusta mezclar el mate. En el caso de Paula, me dijiste amarga, solo mate amargo. ¿Por qué? bueno, me gusta lo puro, me gusta lo simple, directo, concreto. Em, Cuando voy a alguna reunión o alguien me ofrece un mate con yuyo, lo tomo porque es riquísimo, o sea, no tengo ningún problema con eso. Pero, por ejemplo, yo también tomo, hace años, tomo té todos los días. Por ejemplo, ahora estoy tomando Altamisa y Suico, 1 litro por día. Entonces, bueno, ya está el yuyo ahí. A la vez también, cuando cocino, uso muchas plantas silvestres, medicinales, en, en- en la sopa. Por ejemplo, hoy a la mañana me comí un guiso y tenía hojas de ortiga y de paico, que son dos plantas que cultivo en casa. Entonces, bueno, como el yuyo está en todos lados, también uso rapé, me saumo, fumo yuyos. Bueno, entonces el momento de tomar la yerba mate me gusta tomar mate amargo, así directo, pero Como sabe a mate. sí. ¿Y usás alguna yerba en particular? ¿Elegís alguna yerba en particular o comprás la que hay disponible en general? Sí, busco hierbas orgánicas. Me gusta también el secado barbacoa, me gusta. em, Así que estaba tomando la tucanguá. ¿Esta está la tucanguá? Justo. Deliciosa, Sí, deliciosa. Justo hablábamos el otro día de ese saborcito como, no sé si es ahumado o algo, tiene una característica muy particular que cuando la empezás a tomar, después notás mucha diferencia cuando la cambiás. sí. Y ayer hablando con los chicos de Noble Semilla, eh, me dijeron, no, es esa, tenés que tomar esa. Y es la que habíamos tomado, pero como compramos en diferentes lugares, a veces Sí. en la feria, Ajá. siempre buscamos orgánica Sí. o agroecológica, pero nunca terminamos de conocer bien los nombres. Y ahora estamos aprendiendo los nombres y casualmente es esta. Así que, qué bueno, está buenísima. ¿Y por qué estás tomando estos dos tés? Estoy tomando Altamisa y Suico en este momento del año porque es una mezcla de plantas que se usa para desparasitarse. Dentro de la cadena alimentaria, o sea, todo ser vivo come a alguien y es comido. Entonces, por eso el alimento es la primera medicina, porque la primera forma de resolver la cadena alimentaria, yo me ubico en el lugar de omnívora, es qué como yo, ¿no? Todos los que vienen antes. Y después, ¿quién me come a mí? Que el parásito es el depredador directo del omnívoro. Entonces, muchas culturas antiguas, incluso está volviendo este tema de la desparasitación, como una forma de completar la rueda de la medicina. Por un lado, qué como yo y qué me come a mí. Entonces, hay ciertos cronogramas de desparasitación. Lo ideal es hacerlo 4 veces por año, o sea, una vez por estación. Em, entonces me estoy desparasitando con Altamisa y Suico en té, que me lo hago todos los días a la mañana y lo voy tomando a lo largo del día. Lo ideal cuando nos desparasitamos es ir cambiando las plantas que usamos para desparasitarnos. Las plantas trabajan en distintas partes del cuerpo, arriba, en el medio o abajo. Eso se llama la densidad de las plantas, que se puede saber mediante un experimento muy, muy simple.
Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy tomando Altamisa y Suico que limpian la parte alta del cuerpo, ¿no? Todo lo que es la cabeza, pulmones, corazón. Y la vez anterior que me desparasité, por ejemplo, había tomado Artemisa y Paico, que trabajan la parte baja del cuerpo. Y así está bueno ir cambiando. O sea, sería por trimestres, son 4 veces al año. Cada tres Claro, meses. o sea, sí, una vez por estación, claro, porque en una estación que dura 3 lunas, se supone que hay un cronograma mínimo, que es, digamos, lo mínimo que alguien puede hacer si quiere, digamos, trabajar con plantas, que es eh, desparasitación y limpieza de sangre. Se va alternando así. Entonces, una vez por estación te desparasitas y te limpias la sangre. Y después en la otra estación otra vez te desparasitas y te limpias la sangre. Esto que estamos hablando no es solamente en el cuerpo físico, obviamente que las plantas también trabajan a nivel emocional, mental, espiritual. Y entonces las distintas plantas que voy eligiendo para desparasitarme no solamente van a trabajar la parte física, Van a lo sutil también, van a digo. lo sutil, claro, tal cual, sí. Sí, y aparte, bueno, hay muchas formas de clasificar a las plantas, ¿no? Una es por la temperatura. Hay plantas frías, plantas calientes, plantas templadas. Las plantas frías, como por ejemplo la altamisa y el suico, lo que hacen es enfriar el suelo. Entonces son típicas de zonas cálidas. Entonces son plantas que bajan la temperatura, yo me doy cuenta, cuando baja el sol, que tengo chuschos. Y lo que hace también las plantas antiparasitarias en realidad son un despertador del sistema inmunológico. Entonces es muy común cuando la persona está tomando plantas antiparasitarias que se despierte la respuesta inmunológica más importante, que es la fiebre. Que cuando la persona está sana o come bien es a la noche. Entonces yo estas noches me doy cuenta, o sea que a la mañana tengo toda la ropa mojada y es porque a la noche transpiré porque Transpiraste. tuve fiebre. Mirá. O sea, es un proceso natural que incluso después a la mañana uno se siente mucho mejor. Entonces es símbolo de salud tener fiebre. Mucha fiebre todo el tiempo es signo de que, bueno, el sistema inmunológico está en combate, entonces hay algo que atender. Pero tener fiebre una vez por mes Es normal. es normal. Sí, 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 es normal. Y aparte desparasitarse es algo, o sea, con lo que no hay que obsesionarse. Es como bañarse. Uno no está siempre bañado, siempre limpio. O sea, uno se baña, después sale al día, vive, pues, y así. Es un equilibrio, ¿no? Sí, a mí me pasó viviendo en México. em, Estuvimos 5 años viviendo en México. Apenas nos mudamos, eh, lo había leído, creo, y por curiosidad implementé el comer las semillas de la papaya en ayunas. Mm, Decían 7. Bueno, comía tal vez un poquito más. Y me acuerdo que en un chequeo médico muy rico. con una gastroenteróloga en México, ella me dice en un momento, bueno, usted se va a tener que desparasitar porque acá solo por el hecho de vivir en México, en esta región, por el tipo de agua que tenemos, la comida, etcétera, como diciendo, el 99% de las personas tienen parásitos. Entonces, Claro. hay que hacer la prueba de qué parásitos tiene y usted viene con esa prueba que yo le voy a indicar y, y vemos cómo hacemos el tratamiento. No es que yo iba a hacer ese tratamiento, pero me hice la prueba porque me dio curiosidad ver si se podía ver qué tipo de parásitos tenía. Sí. Y esto fue 2, 3 años después de ir a vivir a México. O sea que yo venía durante 3 años comiendo todos los días rigurosamente las semillas de la papaya. Y cuando fui con los estudios, con los resultados, lo miró así y medio como que se sorprendió y me mira y me dice, usted no tiene en este momento ningún parásito para desparasitar, digamos. Claro. Eh, y si usted toma algo, le digo, no, semillas de papaya. Era una médica bastante tradicional, no le gustó mucho, me dijo como que se enojó, bueno, será eso, me dijo, como que me tiró los papeles así, ¿no? Será eso. Y bueno, y fue súper interesante. Después, acá también hicimos esos procesos, eh, sobre todo Lore, que lo hizo durante un año casi, en la rueda de plantas. Ujú. Eh, pero es cierto que se escucha cada vez más, por lo menos, bueno, también en este lugar en donde nosotros vivimos, que ahora vamos a hablar de eso también, qué hacemos acá, eh, se escucha muchísimo más, es como más normal. Tal vez en México también, pero tenía más que ver con tomate esta pastilla, Claro. ¿no? Y esto te mata todo.
casi como cuando te dicen tomate este antibiótico que te va a matar el que te enferma y todos los demás. Pero acá es como que está más relacionado con el tema de las plantas. Em, pero bueno, vos estudiás esto hace muchísimos años y además enseñás Ujú. no solo lo que tiene que ver con planta medicinal, sino también con lo que es la comida de entorno. Sí, Nosotros, que hace un año y medio vivimos acá, escuchamos muchas veces a gente diciendo, no, ustedes tienen que conocer a Paula, que habla sobre la comida de entorno, la comida de entorno. Que básicamente nos decían, ya te puede mostrar que muchas de las cosas que vos tenés alrededor y no sabes, las puedes usar para alimentarte. Contame un poco de eso, porque es súper interesante y mucha gente que por ahí nos está viendo no tiene ni idea de qué es la verdadera comida de entorno. claro. Bueno, la alimentación de entorno es un tipo de alimentación muy antigua que data de la época de caza y recolección, cuando el ser humano tenía una conducta más parecida, digamos, a su parte animal, donde cumplía una función en el ecosistema que, o sea, porque hoy en día nos decimos, bueno, ¿cuál es nuestra función? Bueno, es una respuesta que puede ser muy amplia o profunda, pero en principio la conducta animal de abonar el suelo con el excremento, por eso ahora están tan en boga los baños secos, y diseminar semillas, ¿no? Em, bueno, después hay muchas teorías de por qué empezó la agricultura. Si teníamos, o sea, el entorno nos daba el alimento, ¿por qué hubo que agarrar una especie y empezar a desplazar sistemas de bosques para sembrar solo una especie? Ahí eso ya es entrópico y es cuando el ser humano empieza a hacer una modificación. Porque ¿qué pasa? Si yo saco todo un bosque para sembrar maíz, estoy desplazando todo un sistema de fauna, de suelo también, ¿no? Por algo que es antropocéntrico, digamos. Hay que ver también la escala de lo que se hace, ¿no? Tampoco el extremismo, pero hoy en día la alimentación de entorno, Pero discúlpame, eso incluye, por ejemplo, también cuando decís lo del maíz, incluye la milpa también, porque ahí son varios cultivos como que se complementan. claro, el tema es que lo que sucede, que es totalmente natural, o sea, es lógico, en el sentido de, por ejemplo, acá está lleno de alimento que las aves no ponen tel antihumano. En cambio, las personas sí ponen tel antipájaro para lo que es propio. Entonces, em, bueno, el tema de la supervivencia es a matar o morir, o sea, Claro, no es que o sea, no hay códigos entre los animales mucho. Pero claro, el ser humano tiene manos y puede hacer otras cosas, ¿no? Entonces va delimitando entornos antropocéntricos donde en la milpa aún, por ejemplo, si hiciéramos milpa acá, bueno, tenemos que sacar, hay un montón de árboles, arbustos, enredaderas, microorganismos, como sacar todo y poner eso. Y aparte, obviamente, que se ponga alguna reja para que no pase la fauna y todo eso. Entonces hay que ver si después cuando nosotros vamos a cosechar algarroba, si nos encontráramos todos los algarrobos con telas antihumanos de los pájaros, bueno, sería un pájaro céntrico. claro, claro, claro. Em, bueno, pero hoy en día la alimentación de entorno, en el sentido de comer con recursos del entorno, implica que hay un montón de raíces comestibles que la idea de alimentación de entorno es aprender del entorno, pero también empezar a cultivarlo. Porque hoy en día tenemos mucha información del uso del recurso, pero el recurso está muy presionado. Entonces, actualizarnos al tiempo que corre en el mundo es, bueno, si uso plantas medicinales, las cultivo en casa. Si voy a comer raíces comestibles, bueno, puedo hacer una huerta y cultivarlas. No requieren que pongas un suelo de huerta ni mucho riego, pero también un gesto en la producción de eso que vamos a empezar a usar, por los tiempos que corren, ¿no? Eh, porque aparte esto es algo que, bueno, interesa, pero sin embargo, si por X razón la única alternativa que es comer del entorno, no sé si alcanza para todos. Claro. Hoy en día, ponele que todos sepan y conozcan y tengan las herramientas para ir a buscarlo. Entonces implica la producción también. Porque aparte de lo que tiene la alimentación de entorno, o sea, acá estamos en un ambiente más retirado, pero Capilla del Monte en el centro, incluso yo vivía en el barrio La Banda y está muy intervenido por la fauna doméstica el ecosistema. Entonces un montón de plantas comestibles en las veredas, pero hay mucho excremento de los animales. Entonces también, si bien eso está ahí, lo único que uno puede hacer es agarrar semilla.
yo no sé si comería una planta de hoja de una vereda de un barrio. Claro, Entonces también para garantizarse la buena calidad de lo que vamos a comer, porque lo que está en ámbito urbano está bastante intervenido en general por los caños de escape de los autos. Pero dentro de lo que es alimentación de entorno, bueno, hay raíces comestibles que son silvestres, que se pueden recolectar de forma silvestre o llevar a huerta. Hay muchos tallos que se comen de herbáceas o mismo los cactus, las tunas que están por todos lados. Hay hojas comestibles, un montón, semillas, frutos. Y eso es en la parte vegetal, ¿no? No vamos a entrar en lo que es, digamos, la parte animal porque hay muy poca fauna silvestre y está protegida legalmente, ¿no? Entonces no da para salir a cazar. Eh, pero la alimentación de entorno implica saber dónde, cuándo y cómo, ¿no? Es algo que em, las plantas, incluso las estrategias de supervivencia que tienen, lo que contaba Luis el otro día, cómo hace esa planta, ¿no? La prosopancha, la flor de la tierra, para sus estrategias admirables, ¿no? Entonces no tiene un automatismo de alguien que le resuelve algo. Nadie tiene algo garantizado en la Pachamama y eso lo interesante es que implica el despliegue de dones, claro, ¿no? De destreza heroica casi para conseguir el alimento. claro. Eh, Sí, contemplación, atención, comprensión de lo que está pasando. Imagino también que todo esto que vos decís también se da por épocas. Entonces, Totalmente. claramente no se come lo mismo acá, no se debería comer lo mismo en invierno que en verano, no se da lo mismo. Pero vos, por ejemplo, mirás acá el monte en casa y sabés, y ya viste, me imagino que ya ves eso se come, eso no se come, ya tenés identificado todo, ¿no? Ujú. O sea, inclusive vos trajiste acá estos frutos que son increíbles, de chañar y de mistol, que estos deben haber sido recolectados hace cuántos meses. Esto fue recolectado el Como- chañar en diciembre del 2023 y el mistol en enero del 2024. Y estamos en agosto Sí, y siguen ahí están para sí, comerse. No se sí. pudren, No. nada, se conservan así. Bueno, hay varias formas de conservarlos. Yo lo que hago para conservarlos es que los pongo, primero cuando los recolecto, los pongo al sol un par de días, durante el día, a la noche los entro, para que se sequen bien. Cuando vos recién cosechás el fruto del chañar o del mistol, adentro son pastosos, ¿no? Eso después se seca y yo los guardo en bidones de agua, digamos, vacíos, ¿no? Y les pongo plantas antiparasitarias para que si hay gusanos adentro de los bichos, no prosperen, ¿no? Incluso está tapado para que en esta época de calor no entren otros bichos nuevos y para que no se apolille. Y los mezclo con distintas plantas antiparasitarias, a veces con menta, a veces con suico, con paico. Y esa es una forma de conservarlo, el fruto como fruto. Y yo hace muchos años que como esto como fruta. A todos lados donde voy llevo una bolsita con esto y voy comiendo como fruta. O sea, hace muchísimo no compro una fruta. Si voy a un lugar y me convidan, lo como porque estoy integrada a la A la sociedad. sociedad, al sistema. Que fue todo un trabajo de terapia, porque tuve un momento de extremismo. Me imagino cuando uno comienza con con estos saberes, como con cualquiera, eh, tiene esa cosa del extremo, ¿no? Sí, En la dualidad te vas como al extremo de eh, máxima pureza, digamos, ¿no? Es esto o nada. Y claro. después empezás como a circular en los extremos y llegás a un punto relativamente medio de entender, bueno, pará, pero yo hago lo mío en mi lugar y trato de conservarlo y de transmitirlo, pero también vivo y me invitan a un cumpleaños y de repente me voy de viaje a otro país o lo que sea y uno no puede andar con todas sus cosas. Pero creo que esto que vos decís que te llevó terapia debe tener un momento, sí, no sé si la palabra es fanatismo, pero como de casi exclusividad. Sí, vos lo dijiste, lismos, ¿no? Los sismos. Que pienso que los sismos separan, ¿no? Y que, claro, que en un momento fue algo bastante extremo. Incluso, o sea, yo encontrar algo y querer, viste, ahora que todos tengan esa percepción de la realidad como una cosa medio evangelista, que yo también, por eso no me considero ambientalista, considero ambiental, porque no es, viste, un evangelismo de salir a predicar, o sea, el mensaje se es,
el mensaje, el discurso es lo que se hace, no lo que se dice. Entonces, bueno, la gente entonces tiene otra forma de llegada, ¿no? Y claro, sí, me parece que estamos acá para integrarnos al mundo, a la sociedad, que todos tenemos algo que enseñar y mucho que aprender. Entonces, bueno, está bueno la integración a los tiempos que corren, porque aparte las semillas se actualizan todos los años. O sea, entonces también es importante actualizarnos, ¿no? La Pachamama se actualiza todo el tiempo y el mundo también pide actualización. Sin embargo, a veces estamos medio de temporadas atrás, ¿no? Que es un poco lo que hablamos con la tecnología. Entonces, bueno, está bueno aprovechar todas las herramientas que hay disponibles en este momento del planeta para llevar a cabo el plan por el cual el alma encarnó. ¿Por qué vivís acá? O sea, es una pregunta difícil cuando los que vivimos acá no sabemos por qué estamos acá, en este lugar específico, con esta frecuencia media descifrable, pero que obviamente nos atrae porque cuando uno viene a vivir acá y comienza a conocer personas, de repente el 80, el 90% de las personas de acá no son de acá. Sí, O sea, son, digamos, inmigrantes que fueron atraídos por algo que no se puede explicar con palabras, que debe ser una determinada frecuencia, que es muy del lugar, de la zona, ¿no? O sea, por eso no te puedo preguntar por qué estás acá, porque yo no sé por qué estoy acá tampoco, pero sí, qué es lo que vos sentís estando acá, tanto en relación a, obviamente, al entorno y también al tiempo, al cómo pasa el tiempo acá. ajá, Que por lo menos nosotros sentimos que es algo bastante diferente a, obviamente, cómo pasa el tiempo en otros lugares. sí, sí. Bueno, sí, Capilla del Monte la verdad que es un lugar muy particular. A veces cuesta encontrar la palabra para definirlo por esta cosa, esta versatilidad que tiene. Em, yo nací en Buenos Aires, en el 2011 me fui a vivir en Tras la Sierra y en el 2018 me vine a vivir a Capilla del Monte. ¿Por qué fuiste atrás de la sierra? Pues es hermoso también. Sí, yo vivía en Buenos Aires y trabajaba en un restaurante. Y bueno, empezó a haber todo como un derrumbe en mi realidad así general. Y yo fui a una charla en un centro cultural de Caballito que había una persona que hablaba de permacultura y todo el tiempo mencionaba Córdoba, como que en el imaginario de esa persona Córdoba era la tierra de las oportunidades y yo que estaba como, o sea, ya sabía todo lo que no, pero todavía no se había manifestado lo que sí. Entonces, bueno, apareció Córdoba y justo un compañero de trabajo en un restaurante que yo trabajaba, que se llamaba La Prometida, en Colegiales, tenía una casa en San Javier. Entonces yo no sabía lo que quería, pero quería en realidad dejar de vivir en la ciudad. Sí, uno va como sacando capas, no Sí, sabe hasta dónde va a llegar, pero en principio lo que empieza a hacer es a sacarse cosas, ¿no? claro, Sin saber hasta dónde, pero empezás con eso, ya esto no, esto no, esto no, esto no. tal cual. Y bueno, y fui a San Javier, ahí estaba viviendo un chico que se llamaba Francisco, que él sabía de plantas medicinales y comestibles. Y ahí, bueno, comí plantas silvestres y me pareció alucinante, la verdad. Yo dije, yo quiero esto, quiero saber más de esto. Y después empecé a venir, hay una escuela acá en Capilla de medicina tradicional, que se llama Calaguaya, la Ujú. escuela, y empecé a venir acá a Capilla a estudiar. Y vine 7 años. Y en un momento yo ya vivía en Villa de las Rosas y quería un cambio. Esta de los cambios radicales es muy... se Cambio de parece ciclos, ¿no? sí. Cambio de ciclos, no Y no de etapas, sino de ciclos, cambios claro, radicales, sí, 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 total, totalmente. Viste, ya se había pudrido el otro ciclo y tenía una semilla lista para ser sembrada en otro lugar. total. Entonces pensé, bueno, a mí siempre me gustó el clima de acá, que es bastante cálido, las plantas son más fuertes y me gustaba la idea de mudarme a un lugar donde no conocía a nadie también. Entonces era ideal. Conocí a una persona que tenía acá una casa que la alquilaba y le hablé y me vine. Y bueno, sí, la verdad que los 6 años que viví en Capilla del Monte, porque ahora me mudé a 10 kilómetros en Santa Inés, fueron años, pienso que es como un purgatorio. O sea, es como, viste, acelerar muchas encarnaciones en una. Fuerte, sí. Entonces, como que uno viene dispuesto a un trabajo, ¿no? Y dice, bueno, a ver, se presentan los escenarios Demasiado rápido, ¿no? muy rápido, muy sincrónico. Se presentan los escenarios para poder llevar a cabo ese cambio, ¿no?
Entonces, bueno, me desprendí de muchas cosas anteriores y a su vez también yo acá potencié Coral Nativas, que es un vivero de plantas nativas, pero que usa el arte como medio de difusión, entonces está bastante ramificado y bueno, estuvo bueno. A mí creo que pude aprovechar el hecho de vivir en Capilla del Monte para potenciar algo, porque acá también todo se acelera, se acrecenta, se potencia. Entonces, bueno, yo aproveché eso para, ya que había encontrado lo que me quería dedicar en la vida, bueno, hacerlo, ¿no? Y se consolidó eso bastante fuerte. Y también, bueno, sí, acá hay muchas experiencias de vida-muerte, ¿no? Yo en esta escuela que iba de medicina tradicional, fui hasta el año 2019, en diciembre del año 2019, en uno de los cursos yo tuve un paro cardiorrespiratorio y estuve muerta un rato. Capilla es como una ayahuasca permanente. Claro, 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 viste, querías, claro. o sea, querías hacer el trabajo, bueno, toma. Y estuve, todo lo que de esa situación, digamos que yo sé, me la contaron, porque no me acuerdo de nada. La persona que me asistió fue Omar Riachi, que es digamos, el director de la escuela. Sí. Yo cuando volví era rarísimo porque la gente lloraban, todos como que yo no volvía, bueno. Y entonces, claro, a partir de ahí, ya Pero había, eso lo ocasionó una planta, supuestamente, o no se sabe, nunca se supo. mira, cada quien tiene su relato. Para mí, las causas fueron el cambio que vino después, ¿no? Porque cada quien te va a decir algo, o sea, el yuyero te va a decir que es un parásito en el cerebro, la consteladora que los ancestros, la otra que estaba con la menopausia, que Sí, no, el que con este calor, cardiólogo, claro. claro, en realidad cada quien le va a dar su lectura. Yo en un momento de mi vida que estaba bastante desenfocada, em, si bien seguía haciendo, estaba haciendo medio en automatismo y estaba desenfocada, ¿viste? Entonces fue como listo, hasta acá así. Hay que morir y nacer, Y renacer. fue un reinicio realmente. Primero porque, bueno, fue una instancia de mucha debilidad al principio y tener que, bueno, también la idea de lo que tenemos que somos es por lo que hacemos. Cuando no podés hacer nada, ¿quién sos? Mm, sí, Que sí. me vino bien para desarmar toda una cosa. Y después, bueno, claro, de todo ese aprendizaje, ahí empecé terapia y bueno, rearmarme de otra manera, ¿no? Por eso también yo valoro muchísimo el tiempo. Para mí el tiempo vale más que el dinero, entonces me importa mucho la puntualidad, soy muy respetuosa con eso, porque claro, cuando seguramente mucha gente de la que está acá, o incluso ustedes también, han tenido situaciones cercanas a la muerte, ya sea reales o simbólicas. Cuando vos volvés de ahí con una oportunidad de nacer, es como que no vas a invertir en cualquier lado tu tiempo, ¿no? Ya sabes a dónde vas. Y bueno, no es un mundo que funcione de esa forma, entonces a veces quedas como una desubicada. Total. Pero está bueno porque yo ya me quedo parada en ese lugar y ya se sabe que mis cursos empiezan puntual, terminan puntual, después vas a arquería, tener puntería. O sea, tiene que ver con saber hacia dónde voy, ¿no? Y la oportunidad de poder volver a vivir realmente, ¿no? Eh, entonces, bueno, vivir en Capilla del Monte es algo muy especial, incluso en un lugar donde tuve una situación de muerte y renacimiento, real y simbólica. em, y bueno, claro, acá todo se potencia, se acelera, se amplifica. A veces lo complejo de eso es, bueno, cuando uno ya sabe, es como agarrar un cristal, ¿viste? Cuidado con lo que decís porque se Sí, sí, plasma. sí, sí, sí. Acá hay mucho plasma, ¿no? Entonces, o sea, todo se plasma muy rápido. Por eso también eso nos hace tener que ser muy responsables con el uso que vamos a usar con la palabra, porque es Mm, como agarrar una motosierra, pará. O sea, ¿qué vas a hacer? claro. Si no, apagala, Sí, pues si primero no arrancás y no parás más y no sé dónde planifica. terminás. Aparte, para sostenerla se requiere fuerza, foco, bueno, lo mismo que la palabra, ¿no? Entonces también, ¿qué sucede? Si una o uno está direccionado, enfocado, organizado, todo eso puede ser hermoso. Pero si uno está desorganizado, desenfocado, puede ser toda una tragedia también, ¿no? Este se dice que es un lugar muy sacerdotal, porque aparte en la montaña se ve una imagen de un aborigen que mira hacia el norte, Mm, ¿no? Y es como cualquier cuestión sacerdotal que se quiera abordar. Si se la aborda sin respeto, puede ser una gran maldición, o si se la aborda con respeto, puede ser una gran bendición. Es como se lo use, ¿no? Incluso Capilla del Monte, el título, o sea, el nombre del lugar ya te lo dice que es un lugar sacerdotal porque se llama capilla. mm. O sea, te Sí, sí, habla sí, 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 sí. de lo sacerdotal, te habla de un lugar, digamos, donde se rinde culto.
Eh, así Sí, que, sí, requiere sus rituales para vivir, claro. claro, claro, claro. Y que puede ser una bendición o una maldición. Depende cómo uno va a usar. Sí, normalmente se dice que capilla o te abraza o te expulsa. eh, y literalmente nosotros hemos vivido con gente muy cercana que nos ha venido a visitar y que por ahí venía por 4 días y a la primera noche se tuvo que ir. Sintió Claro. que X cosas y, y se fue. Sí, Y después también se escucha mucha gente que te dice, no, yo hace 30 años que quiero ir a vivir allá y ya voy a ir y que no, y parece como que nunca va a suceder, sí, ¿no? Esta cuestión, como te digo, frecuencial, que son palabras en realidad, ¿no? Porque uno justamente lo que no puede definir con palabras es lo que se siente. Es muy difícil poder decir intelectualmente esto es así por esto y por esto. Inclusive vos donde vos vivís hoy también tiene parte de esa energía, sí, ¿no? Toda esa ruta 17 es súper potente. Hasta Ungamira, inclusive pasando, se siente una energía cuando uno circula por ahí, que no se puede explicar. A mí particularmente me pasa que siento que me abraza cuando voy en esa ruta, siento que no me puede pasar nada. Inclusive me ha pasado que he atropellado gente en moto y resultó ser que era una pareja que recién se conocían y que estaban yendo a las grutas de Ongamira y yo venía muy este, pensativo y los atropellé. Gracias a Dios no fue grave, pero bueno, sí, tuvieron sus consecuencias físicas, digamos, y, y terminaron siendo pareja y viven juntos. Pero mirá el nivel que te estoy hablando, o sea, yo no quiero ser, como se llama, un ejecutor kármico a ese nivel de, bueno, los atropello para que al final esa persona que estaba de paso en capilla se quede porque está fracturada y terminen formando una pareja y hoy vivan juntos. O sea, esas cosas pasan acá. sí, Son demasiado fuertes porque no, normalmente cuando pasa un accidente así, las cosas no terminan de la mejor manera. Sin embargo, terminaron bien, pasamos Navidad juntos eh, y, y tiempo después uno puede entender qué fue lo que pasó ahí. O sea, qué fue lo que se plasmó ahí, en ese accidente. O sea, hasta en los accidentes pasan cosas muy fuertes acá. sí. Que, que, que si uno después no lo puede ver en perspectiva y a conciencia, quedas como traumado, ¿no? Sin embargo, terminó pasando algo hermoso. Claro, cómo se transformó, O ¿no? sea, es tremendo, Es pero pasa. impresionante. Y aparte, sí, también es un lugar bastante esotérico, hermético en este sentido de, por ejemplo, yo, a ver, no tienen un carozo de chañar que hayan comido, ¿no? Uy, lo Bueno. acabo de tirar. Ah, bueno, ¿está por ahí? No, se lo tiró el Ah, pájaro. bueno, bueno, para que lo como porque les quiero mostrar algo que tiene que ver con lo que le pasa a este carozo y lo que tiene que trascender la semilla para germinar. Por eso traje las lijas, Ah, mira. que incluso es lo que se hace, por eso es mucho de lo simbólico en el cultivo de nativas, porque las plantas son una forma de vida. Mucho más fácil ver los procesos en las plantas que en nosotros, pero este es un carozo del chañar, este es el fruto del chañar, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede es que las plantas, algunas, no todas, tienen alguna protección la semilla, que algunos le dicen dormancia. No todas tienen esa protección. Por ejemplo, las semillas de las achahuasca, el peine de mono, el quebracho blanco, son unas láminas muy finitas. Entonces esa semilla cae, si llueve, germina bárbaro. Germina enseguida. Pero si no germina, vive poco tiempo como semilla. Es una semilla que no dura mucho en el tiempo como semilla. Después hay otras que tienen una protección. En este caso, esta tiene un carozo, que es el del chañar. ¿Qué es la diferencia entre vivir y existir? Esta semilla está viva, pero no existe, porque está dormida, está muy cómoda. Está muy cómoda adentro de su carozo. Pero ¿qué pasa? Esto es una protección que tiene, por ejemplo, las plantas del salar, lo mismo, las semillas tienen una protección porque la sal las quema. Entonces, es algo muy parecido a esta estructura de protección a lo que, por ejemplo, en psicoanálisis se llama el yo o el ego, que es algo que lo protege a la semilla
o que protege al individuo de su entorno, que es su familia y su sociedad en sus primeros años de vida. Sin embargo, esa etapa después termina y la persona sigue respondiendo desde el automatismo que se grabó en la infancia en escenarios que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Bueno, eso es algo muy parecido. Esta semilla de chañar está dentro de un carozo, que esto es algo hermético, esotérico, o sea, tiene una cobertura, tiene una esfinge, ¿no? O sea, por eso Capilla también tiene sus esfinges, porque en todo templo entrada a lo sagrado hay una protección, que sería este carozo. Y que tiene que pasar algo traumático para que se agriete este carozo, como si fuera la armadura del caballero, de la armadura oxidada, para que entre el agua y germine. En la naturaleza lo que pasa a veces es que hay animales que mastican los carozos y los agrietan, o a veces la erosión o el paso del tiempo. Tiene que haber algo que afine esta capa protectora que es el carozo. Entonces lo que hacemos para germinar estas semillas, por ejemplo, es lijarlas, que es esas cuestiones traumáticas que te pasan en Capilla para que se rompa esta protección y emerja el individuo y que pase de vivir a existir. Porque vivir bueno, hay vida en esta semilla, pero existir implica despliegue de dones, ¿no? Ya no estás cómodo dentro de tu carozo, tenés que crecer hacia el centro de la tierra, desplegar hacia arriba, cumplir una función ecosistémica. Entonces, lo que hacemos cuando queremos germinar estas semillas, si tuviéramos una prensa o una morsa, se les puede apretar hasta que se agriete. Pero si no, esta situación traumática que fue como cuando vos chocaste, vos hiciste de medio. Porque aparte los sacerdotes, las sacerdotisas son un medio, ¿no? Son un puente, son pontífices. Entonces vos fuiste medio para hacer esto que hace la lija con ellos, que fue romper, que es la bienvenida que te da la esfinge, ¿viste? Sí. Bueno, querés, y viste que la esfinge en realidad te dice no podés pasar, pero no es ella la que decide si pasás o no. Y es un maestro que da miedo, pero que en el fondo no se mueve. Es una imagen. Y esto que yo le hice ahora, ese agujero, ahí está la semilla del chañar, que es como una almendra. Sí. En ese agujero, que es parecido a cuando vos atropellaste a los motoqueros, que es, bueno, se rompió la estructura que entre el agua. Que a veces el agua es mucho llorar. Llorar y llorar hasta que, bueno, se rompe la estructura, ¿no? Entonces, en esto del crecimiento de las plantas, en realidad tenemos también un ejemplo de cómo se dan los procesos en las personas, que las plantas son muy simples y es fácil de verlo. Por eso también hay culturas antiguas, por ejemplo, como los esenios, que usan todo el lenguaje botánico para explicar la enseñanza iniciática. O sea, una persona que trabaja con la tierra puede saber mucho más de enseñanza esenia que una persona que se la pasa hablando de enseñanza isenia. Claro, el verdadero chamán, ¿no? El ¡Claro! verdadero chamán, no el que hace el curso de chamán online, sino el verdadero chamán que en realidad justamente interpreta los elementos y le hablan, ¿no? Claro. Es impresionante. Entonces, o sea, ahora esta semilla estaría lista para claro, esto lo que germinar. hay que hacer ahora, claro, lo podés o sembrar en tierra directamente. Poner la semilla en tierra es sembrar. Se puede poner en tierra directamente y regar, y el chañar lo que hace es, tiene una raíz inmensa. Entonces, primero germina, que es que saca la raíz, y capaz pasan 15 días hasta que vos ves un brote arriba, porque desempeña mucho tiempo primero en raíz y después brota para arriba. Entonces vos lo puedes sembrar directamente en tierra o en maceta, si quisieras. Yo lo hago en maceta porque las vendo a las plantas, pero, o si lo quisieras regalar o algo, y después lo pones en tierra. En realidad para la planta es mucho menos traumático sembrarla en tierra, porque toda mudanza, viste, es como, o sea, pasar la planta de una maceta a plantarla en tierra es algo que vos le podés ahorrar a la planta si la sembrás directamente. ¿Qué pasa? Acá ya está trascendida la dormancia, ¿no? Que es la esfinge. Esto que era hermético, bueno, se abrió. Ahora tiene que pasar algo más para que la semilla germine, que es que se inunde de agua. Que eso en la naturaleza pasa cuando llueve mucho, que queda la tierra mojada. Si no, vos esto lo podés sembrar directamente y imitar esto de que cuando hay mucha lluvia, por ejemplo, regar 3 días seguidos. Y si no, lo pones un día en agua y ahí la sembrás. Y ahí va a germinar más rápido porque ya la tenés en agua varios días. Entonces así se puede hacer el plantín de chañar, de mistol, todo lo que tenga carozo, ¿no? Hay algo más que requieren las plantas para germinar, que es
o sea, cierta temperatura, y el fotoperiodo, que es cierta cantidad de horas de del luz. sol. Claro, si vos esto lo haces en abril o mayo, por más que la lijes, la pongas en agua, la semilla dice no es tiempo y no germina, porque hay como un lema que corresponde a la semilla, que es el momento adecuado. Lo mismo que la palabra, ¿no? Que tiene esa metáfora con la semilla. O sea, una palabra dicha en el momento y lugar exacto puede ser una solución o un problema si se la saca de contexto o del lugar. Claro. Entonces la semilla también trae esa programación, por eso es un individuo. Después, las plantas tienen raíces, tallos, hojas, flores, que son órganos. O sea, el proceso de la semilla, el fin principal es la semilla, de la semilla a la semilla. Bueno, el chañar además nos da todo, ¿no? Nos da de todo, porque esa corteza espectacular para preparar esa infusión, ¿no? Eh, que tanto se usa acá, que obviamente uno conoció acá. Claro, eh, el té de la corteza. el té de la corteza para toda la zona alta respiratoria, Ajá. ¿no? Que también se recolecta, supuestamente hay que dejarla caer. Claro. El chañar es una de las plantas que acá, o por lo menos en la escuela que yo estudié, se le llama una de las plantas sagradas, porque en toda su forma de vida representa esto que es la rueda de la medicina de cada una de las fases, esta cuestión de lo esotérico o lo hermético con el carozo. Por otro lado, también el chañar es un árbol que desprende la corteza. Los árboles, al revés que las palmeras, el anillo de afuera siempre está vivo, ¿no? Entonces, cuando la gente corta un árbol de forma transversal y miran los anillos que tiene, cuentan los años. El chañar lo que hace es que todos los años desprende la experiencia, como que sintetiza el aprendizaje. Es como, viste, bueno, el aprendizaje que nosotros mismos tenemos. Si pasamos por alguna situación, después, con el tiempo te olvidas la anécdota, te queda como el aprendizaje. Bueno, el chañar todos los años hace eso. Claro, y lo ideal sería para obtener eso, que la planta la esté, ¿viste esas cortezas que vos tirás y salen? Sí, Bueno, que sea esa la corteza, porque como también lo que la planta hace es lo que enseña. Cuando está desprendiendo, lo que va a enseñar es el desprendimiento. Entonces, para que la planta pueda enseñármelo, lo tiene que estar haciendo. Entonces, la corteza ideal para juntar es la que vos tirás y sale. Si tenés que tirar mucho, no. Y la que está en el suelo se puede usar, obviamente, para cuestiones físicas, respiratorias, pero lo más sutil de la medicina en esto de aprender el desprendimiento, eh, lo que se recomienda es sacar la que está ahí colgando. colgando. Claro, claro, sí, tal cual. Y a su vez los frutos, vos mencionabas el otro día, que a veces uno tiene la sensación de que como el fruto es chiquito, eh, no es tan nutritivo como un fruto grande, ¿no? Pero la diferencia está básicamente en la concentración de agua, ¿no? Claro. Eh, estos frutos claramente son súper nutritivos. Sí, sí, son súper nutritivos y hay algo que se dice ecotono, que quiere decir que cada ecosistema tiene su nivel de intensidad. No es lo mismo un chañar del valle que un chañar en el templo Zen. No es lo mismo un chañar de la provincia de Buenos Aires que un chañar en Córdoba, porque todo ser tiene la expresión del entorno. ¿Qué pasa? Este es un entorno semiárido, entonces todo tiende a achicarse, a concentrarse. Muchas personas hemos migrado, como yo, de Buenos Aires, que es un lugar húmedo. Húmedo. ¿Y qué pasa con la misma planta en un lugar húmedo? Achica la espina, tiene unas hojas gigantes, la raíz es más superficial, el fruto es más grande. Lo que lo suele es que es muy notorio verlo en las plantas y que en las personas también sucede en el proceso migratorio. Cuando venimos, por ejemplo, de un lugar húmedo, tenemos, viste, hojas gigantes, no tenemos espinas. Y pasan cosas traumáticas para que uno achique la hoja, saque Saque espina, espinas. profundice la raíz. Y eso es, cuando uno se muda acá, adquiere el ecotono del lugar. Empieza con menos palabras a decir más, ¿no? Como esa cosa así. Y eso tiene que ver Claro, más también. silencio, mucho más silencio. Claro, y eso tiene que ver con las plantas que se usen, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, hay un montón de plantas de acá, que las plantas de acá nos van a ir ayudando a adquirir el ecotono del lugar. Pero también pasa, por ejemplo, que viviendo acá, hay gente que con una periodicidad de todos los meses toma plantas de la selva. Bueno, la selva es expansiva, la selva todo el tiempo tenés que comer y quién te come. Bueno, y en realidad
lo que sucede es que tal vez esa gente empieza a adquirir un ecotono muy expansivo y te hablan que es la selva, ¿no? Y entonces también tiene interesante tomar las plantas de acá, ¿no? O de esta zona, de Catamarca, de La Rioja, digamos, porque van a ayudar a esa cosa de Contracción. contracción. Em, Entonces, bueno, comer las plantas del lugar, tomar las plantas del lugar nos ayudan también a adquirir el ecotono del lugar, que es la expresión del entorno, ¿no? Con estas plantas que es como MacGyver, o sea, con nada hacen todo, ¿no? Y un poco, por ejemplo, yo escribí un libro, ahora se viene la segunda edición, grabé los... Perdón, MacGyver era un personaje de una serie de televisión de cuando nosotros éramos chicos, que era un fenómeno porque con un alambre y una curita hacía una bomba. O abría la caja fuerte de un banco, era como que se arreglaba con todo, se le decía MacGyver. Todos los que tienen esa habilidad de arreglarse con poco, uno en nuestra generación le dice vos sos MacGyver. O sea, MacGyver es resuelvo todo con nada, con lo que tengo. Claro, ahí me delató la edad. Claro, estas plantas son muy austeras, ¿no? O sea, lo que hacen primero es desarrollar mucha raíz, que sería en una planta la raíz es como la ética, la filosofía, ¿no? Em, lo que nosotros vemos de bosque nativo, por ejemplo, si vos lo que ves que tiene 1 metro, abajo tiene entre 5 y 7. O sea, cuando decimos que conocemos las plantas, es la parte que conocemos, ¿no? De la planta. O sea, es muy fuerte lo oculto que hay. Em, bueno, y estas plantas no van a dejar de crecer aunque no haya agua. Y el recurso aparece. A mí, por ejemplo, este invierno, bueno, estuve grabando las coplas en un estudio y no es que tenía un excedente de dinero para hacerlo. Pero yo dije, o sea, yo no voy a dejar de crecer porque no hay agua. O sea, me dirijo y obviamente que eh, apareció el dinero, digamos, con ventas y cosas. Como que es muy claro en este bosque que primero está la apuesta, ¿no? Las ganas de decir, che, bueno, Siempre yo quiero primero entrar. se baja el martillo y después aparece el clavo. Claro, tal cual. Sí. Y estas plantas hacen eso, apuestan a vivir acá con lo que hay y lo logran, por eso están adaptadas. Entonces yo por eso cuando cultivo nativas en esta zona, porque distinto sería si estuviéramos en la selva y entonces usamos invernadero, bueno, es bastante parecido a lo que hay afuera. Cultivo las nativas y no uso invernadero, entonces siembro en primavera, octubre, noviembre, riego poco, uso este suelo, las plantas están expuestas al viento, a los granizos y a todo. Y entonces un argumento de venta del vivero con las nativas es que la planta está rustificada y está adaptada. Porque a veces, claro, es muy frustrante cuando la gente viene de vivir de Buenos Aires que se traen un camión de plantas de la que tenían allá y se Sí. muere todo. Claro, porque también tal vez estaban cuidadas de otra forma, ¿no? Sin Pero embargo, perdón, bueno, nosotros ya vamos con el, creo que tercer limonero de intento. De repente caminás por las calles del pueblo en Capilla y mirás para las casas y no te digo que en todas, pero en un gran porcentaje tienen su naranjo, su mandarina, su limón y son sí, impresionantes. sí, Supuestamente no son de acá, pero logran unos tamaños que son admirables. Nosotros sí. acá la verdad que no lo logramos todavía. ¿Cómo es eso? ¿Por qué pasa eso? Se dan muy bien los cítricos en esta zona, por más que no sean nativas, y aparte pasa algo, hay cierta clasificación de las plantas. Por un lado están las plantas nativas, que es una convención. El tema de las plantas nativas, que es la que estaban acá antes de la llegada de los españoles, menos el aguaribay que lo trajeron los incas. Bueno, entonces después a todas las otras plantas les dicen exóticas. Pero no toda exótica es invasiva. Están las exóticas, por ejemplo, puede ser el limonero, la lavanda, plantas que vos pones una lavanda y es una. Y después están las invasivas, que son plantas que desplazan todo un sistema de bosque y se hace un bosque monoespecífico. Que es lo que hablábamos hoy con el de la rosa mosqueta. La rosa mosqueta, el álamo, los pinos y todas esas. Entonces, ¿qué pasa? Los cítricos no son invasivos y se dan muy bien en esta zona. Hay plantas que no, por ejemplo, una palta no es tan fácil hacerla en este lugar. Pero, por ejemplo, si ustedes pusieron limoneros acá, otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo crió la planta la persona que la crió. Porque es como que yo crié un niño en departamento que era hijo de indios, pero, o sea, Y lo larga en la es selva. nativo, sí, Sí, bueno, pero, claro, o sea, no sabe lo que... claro. Tiene un apellido, unos rasgos, pero, o sea, no vivenció lo que se vive en la tierra. Y después lo sueltas al monte, bueno, que sobreviva, es indio, o sea, no. Lo mismo pasa con las plantas. Y entonces la gente que cultiva plantas en invernadero, ¿qué pasa? Es un negocio muy
digamos, redituable porque, ¿qué pasa? La planta de invernadero, por ejemplo, los frutales, los riegan mucho, crecen muy rápido. Vos te venden una planta Que además son de injertos. grande, claro, te venden una planta grande, claro, y aparte le ponen un montón de nutrientes, ¿no? Claro, y vos después la plantás y es una planta que jamás conoció el viento norte, por ejemplo. Entonces también está bueno, hay ciertos viveros que crían, por más que no sean nativas, rustificadas las plantas, o que el primer año las sacan afuera. Entonces es importante eso, cuando vas a comprar una planta, preguntarle, bueno, pero vos, ¿cómo la criaste? O sea, si vos ves que la planta tiene un suelo re negro y esto es un cascote, esas raíces no tienen la fuerza que tienen que tener para atravesar esto. Entonces, bueno, es interesante ver la persona cómo crió a la planta. Y por otro lado, hay un mito, digamos, que a veces lo que venden los viveros responde a lo que el mercado pide, pero a veces el mercado pide algo que es una idea, que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, las plantas, si uno las cultiva en una maceta, por ejemplo, de este tamaño, ¿no? Que fuera como si un tubo forestal, bueno, más de un año no puede estar ahí la planta. Entonces, a veces los viveros te venden plantas muy grandes y las raíces están atrofiadas, porque las raíces tienen que tener lugar. Entonces las plantas muy grandes están en macetas chiquitas, la raíz está atrofiada y no puede cumplir su función, que es tomar nutrientes y el arraigo. Entonces a veces esas plantas se caen. Entonces en todos los manuales de cultivo de nativas, por lo menos, y de reforestación, se recomienda vender plantas chiquitas. Entonces la planta no tiene ningún trauma, vos la plantás y se desarrolla. Cuando la planta ya viene con traumas de raíz, es como que no logra establecerse como un individuo, ¿no? Vos la plantás, o a veces si sobrevive tarda en crecer porque primero tiene que arreglar todo eso Y para... no tenemos paciencia para esperar, ¿no? Ajá, Para experimentar. También a nosotros lo que nos pasa, que ya pasamos, digamos, las primeras 6 estaciones viviendo acá, comprendimos que para experimentar también y para aprender, a veces hay que esperar un año, porque lo que hiciste mal en agosto, lo puedes volver a hacer bien en el agosto que viene, no lo puedes hacer en enero. claro, Entonces entender nosotros veníamos de vivir en un lugar en donde prácticamente todo el año es verano, donde casi no hay estaciones, si bien deben ser más sutiles, pero nosotros no las sentíamos como estaciones. Volver acá y sentir ese paso, ese cambio de estación y entender que el proceso de aprendizaje es anual. A veces uno quiere, no, dame un limonero, yo quiero limones, no quiero un limonero. Como dice, a mí dame el bebé, no el parto, claro. ¿no? Quiero limones, no quiero un limonero. No, bueno, empezar a entender y a probar. Yo siempre le digo a Lore, bueno, si tenemos 4 semillas, con 2 hagamos algo, pero con otras 2 hagamos otra cosa, a ver qué pasa y comparemos, no plantemos las 4 en el mismo lugar, porque no tenemos cómo comparar, sino, entiendo que el aprendizaje se da en poder comparar, bueno, hice esto y pasó esto, porque si no lo hago, tengo que esperar un año para esas 4 poder plantarlas en otro lugar a ver qué pasa. Pero bueno, esto que vos decís de plantitas chiquitas, muchas veces como que no nos gusta. Claro, Y tal vez ese chañar nosotros no vamos a ver los frutos de ese chañar y también comprender eso, ¿no? Que obviamente estamos en tránsito acá y que le va a tocar a otro. Igual hay que hacerlo bien, como hoy nosotros comemos por ahí estos frutos de un árbol que plantó otro. Pero es claro. difícil entender eso también. Ujú. Sí, sí, tal vez es difícil para esta estructura, ¿no? De personalidad o el ego que todos tenemos, que claro, es el único dentro de esta semilla, es la única dentro de este carozo, ella es la reina. Sin embargo, en lo que hacemos que tiene que ver con un entramado más allá de lo individual, al ego a veces no le gusta, ¿viste? Porque no tiene ese protagonismo, pero sin embargo esto tan amplio que es, bueno, nosotros estamos cosechando chañar de algo que plantó otra persona o que nacieron espontáneamente. Y las que nosotros sembremos capaz los cosecharán otros, pero creo que es bastante parecido a cualquier acción que se pueda llevar a cabo en un camino iniciático, ¿no? O sea, este registro que ustedes están haciendo ahora es algo que queda para la posteridad y que si bien puede tener un impacto ahora, capaz cuando ustedes ya no estén, ahí también tengo un impacto y es algo que queda para el entramado cósmico, ¿no? Más allá de, bueno, nosotros, nuestra generación. Eso también es interesante, la trascendencia en los ciclos, ya sea de lo anual, ¿no? Esto que vos decías, claro, el bosque acá tiene 4 estaciones bien marcadas, donde cada estación tiene alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil con el vivero, porque yo ya sé que
en primavera siembro, en verano cosecho y planto, en otoño también cosecho y en invierno descanso y planifico. Y si yo en invierno no descansé y planifiqué, primavera ya es tarde, ¿no? Y si en primavera no sembré y planté, bueno, verano ya es tarde. Y si en verano no coseché, bueno, después hay que descansar. Y cada actividad tiene lo suyo y es como bastante simple como está diagramado. Y esto tiene que ver con los ciclos anuales, ¿no? Y aparte es súper interesante esto que vos traes de la siembra como apuesta, ¿no? Porque es como, o sea, sembrar es como decir, bueno, esto que tengo yo lo pongo en juego para que se multiplique. Y es arriesgado, ¿no? Es como ponerse a hablar. Bueno, o sea, esto se puede multiplicar o viene un granizo y rompe todo, pero la semilla no está para estar en un cajón. Y entonces, creo que para ganar hay que apostar y para apostar hay que arriesgar, ¿no? Y poner semillas en tierra tiene un riesgo, pero bueno, es súper interesante esto de cómo hace la tierra para multiplicar los valores, ¿no? Que es hermoso. Y bueno, para mí es súper simple vivir según los ritmos de lo que propone el bosque en cada estación. Después es algo que está bastante al revés, por ejemplo, de gente querida, familiares, amigos que a mí me quieran visitar en verano y yo les digo, estoy trabajando. Claro, Ah, no. claro, O vayan a un hostel, todo bien. claro. Pero claro, o yo como no tengo hijos, no estoy regida por un ciclo lectivo de calendario, pero bueno, claro, para mí cuando viene el carnaval, que se acerca el momento del descanso, la gente está empezando las clases, Claro. ¿no? Y a veces, bueno, pero es interesante porque ciclo tras ciclo yo me integro, también, qué sé yo, también voy difundiendo esto de la rueda de la medicina con los ciclos. Y bueno, y se va integrando, o sea, si bien pienso que soy de la Tierra, pero estoy en el mundo. ¿Y cómo se integra todo esto también con esto otro que haces, que en realidad parte del mismo lugar, pero que parece diferente, que es las coplas, el instrumento, el didgeridoo, Sí, que hace un ratito estuvimos ahí tocando un poco? eh, cómo se integra todo, porque claramente vos lo tenés integrado, inclusive ese libro habla de eso también, ¿no? claro, claro. Bueno, em, hay un aspecto que yo conocí hace un par de años y me empecé a basar en eso, que es el uso ancestral del arte antiguo, que tenía varias funciones, que no es el uso actual que se conoce a veces como espectáculo, ¿no? O sea, en la naturaleza no hay nadie que sea espectador, todos están cumpliendo una función. Entonces, inicialmente, las culturas iniciáticas o antiguas usaban el arte, primero como una forma de plasmar realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando pintaban que cazaban un animal, eso después sigue vibrando y se plasma y efectivamente lo cazan, ¿no? O lo mismo la palabra, cuando se dice algo y después se cumple. Entonces se usaba el arte de forma ritual y mágica para producir la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, a este libro le puse el título Que haya bosques. Mm, Que incluso también aparecen muchos libros antiguos de muchas culturas en los mitos lo que dicen es que el universo fue creado con el sonido, ¿no? la palabra con el sonido, claro. Claro. Y por otro lado, otra función que tenía el arte también era la transmisión de la cultura, mediante la danza, la cerámica, la palabra. ¿Por qué? No existían los colegios, las universidades. Entonces se transmitía de generación en generación, mediante los ritos, los mitos. Entonces, por ejemplo, el didgeridoo se usaba cuando se quería representar sonidos de animales, ¿no? Entonces a mí me interesa el arte en ese sentido, que es el lugar que tiene el arte en Coral Nativas. O sea, no es un fin, sino que es un medio. Mm, Em, entonces, el didgeridoo viene de esa época, ¿no? El canto con caja también. Hay una frase famosa que dicen las copleras que la copla hace que las cosas pasen, ¿no? O sea, como la forma de usar la palabra invocativa. Entonces, bueno, yo en los talleres usamos el canto y la palabra para, primero para transmitir, por ejemplo, el uso de las plantas, la forma de vida de los animales, y por otro lado, para plasmar realidad, porque yo prefiero decir, con semilla hay medicina. Que lo más común del ambientalismo es todo negativo. Sin agua no hay bosque. Y vos pensás mm, en esa imagen. Imagínate sin agua.
no hay bosque, o sea, Miedo, generás miedo. y aparte lo estás La creando emoción es... porque la palabra es una imagen. Sí, sí, ¿A qué imagen remite eso, no? Entonces también doy un taller de canto que se llama La palabra como semilla, que se trata de decir lo que queremos decir y no otra cosa. Que lo que queda dicho al final es en el territorio. Entonces, claro, yo uso la palabra y también uso algo que no lo menciono, pero que está, ¿no? Que es medio como el clown. O sea, en el momento de dar los talleres, por ejemplo, para este fruto, ser delicioso es una estrategia de dispersión. Que la fauna lo busca, lo come, lo escupen más allá. Y eso es estrategia. Lo mismo claro. que para la flor. Ser atractiva, ser llamativa, con formas llamativas, es una estrategia para otra cosa. Entonces, para mí, bueno, claro, transmitir todo esto, pero desde un lugar medio clown, ¿no? Donde no se sabe hasta dónde es enseñanza o hasta dónde es un stand-up. Bueno, es una forma también de hacer sabroso esto, llamativo, colorido, Claro. para otra cosa, ¿no? Que es, mucha gente en el proceso migratorio viene en la búsqueda de conectar con el lugar donde viven, aprender de las plantas medicinales, adquirir el ecotono del lugar, por más que no conozcan la palabra. Y entonces los talleres tienen esa capacidad de amortiguación, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho, hago caminatas de reconocimiento de plantas y también hago a domicilio, porque es algo que es bastante nuevo y que se instaló acá por la presencia de Coral Nativas, es que hay algunas personas que compran un terreno y antes de sacar algo, piden un reconocimiento de plantas en el lugar. Entonces ese es un desde dónde que el lugar obviamente te abre las puertas, ¿no? Claro. Claro, ¿con quién convivo? En mi espacio, ¿no? En definitiva. O sea, Claro, ¿quiénes son los seres con los que voy a convivir? Con los que voy a compartir. No, qué tengo para sacar, cómo voy a acomodar acá, qué voy a poner acá, sino un poco con quién voy a convivir, conocerse, presentarse y bueno, en base a tu conocimiento entiendo que podemos hacerlo de una forma más fácil, ¿no? Porque nosotros caminamos mucho por acá, por este terreno que para nosotros es un santuario, y sin comprender desde lo intelectual, de cómo se llama esto. ujú, Por ahí sí percibimos algo, pero no lo podemos nombrar. Está muy bueno esto que vos decís de reconocimiento a domicilio, porque facilita mucho las cosas. ujú. Está espectacular. Tenemos que hacer ese trabajo. Hay momentos a veces, ¿viste? Por ejemplo, si se hace en noviembre, diciembre, toda la expresión visible de la planta está expuesta, entonces es más fácil reconocerla por la hoja, por la flor, o sea, después hay forma de reconocer la planta cuando está pelada, por la corteza, por la espina, pero bueno, eso ya es hilar más fino y aparte, qué sé yo, hay una parte de estudio más puntual que para mí es trabajo de invierno, Mm, ¿no? O sea, esto de nutrirse, preguntarse, planear, estudiar, porque después primavera es única y cada estación es única. Entonces, bueno, yo agradezco, la verdad que todo lo que estoy haciendo yo ahora es con lo que yo me quería encontrar cuando vine y me fue encontrando con distintas personas, ¿no? Que me fueron enseñando y sigo aprendiendo. Pero bueno, para mí es lindo poder como, si hay gente que está buscando algo, que lo encuentre, ¿no? O sea, porque está bueno la búsqueda, pero a mí me gusta mucho más el encontrar. Es como si claro. uno quiere salir y no encontrás la llave y Bueno, buscas, son no. O sea, llaves. Te iba a decir que también un poco tu tarea y la de muchas personas que vamos conociendo acá son llaves, porque está bueno esto de ir y buscar y encontrar, porque es como cuando uno dice, recomendame un libro, ¿no? Los libros se encuentran o te encuentran. Es muy difícil que yo te pueda recomendar, mira, tenés que leer este libro, tenés que leer este libro. Normalmente de repente uno agarra un libro, no sabe por qué, de una biblioteca, lo abre en no sé por qué página y encuentra una frase. Y esa frase fue la respuesta que estaba buscando. Entonces recomendar es difícil, pero sí este trabajo que vos haces, que es de facilitadora, porque es muy abrumador también venir de la ciudad, encontrarse con el monte y con todas las sensaciones que produce esta energía y no saber por dónde empezar. Y, y si bien casi todo se logra en el silencio, por lo menos es lo que nosotros sentimos, que exista gente como vos que facilite, por eso se escriben los libros también, en definitiva. Por eso vos escribís y expresás algo en el libro para que otro encuentre esas llaves que vos estás comentando en determinadas palabras o indicios o
o cierto camino ya recorrido por otro. Me imagino que fue lo que a vos te fue pasando hasta que encontraste tu propio camino, que tiene que ver, obviamente, con decir, bueno, yo voy a dejar escrito acá, permiso, Sí, que haya bosques, y esto es a través del canto. claro, tiene varias partes. Ahora el libro está por salir la segunda edición que tiene varias partes. En una yo comento todo el uso que le doy a los ciclos en 4 fases, ¿no? Y muchos sistemas que aplican a eso. Y en la segunda edición también tiene mucho más información de cultivo de nativas. Y después tiene coplas, que la copla en realidad es un recurso literario, que acá está escrito, pero que se suelen cantar con algunas melodías tradicionales. Y que acá hay algunas que son autorreferenciales, que yo uso para plasmar en lo que me quiero transformar, y hay algunas que cuentan de cómo viven las plantas o los animales, entonces es una forma de aprender cantando o de enseñar cantando. Y después también el libro tiene imágenes, todo el libro nuevo tiene imágenes nuevas que están pintados directamente con los pigmentos de las plantas. Entonces es interesante porque yo doy el taller de alimentación de entorno que aprendemos por el sabor, después el de los pigmentos naturales que aprendemos por el color, ¿no? El del canto, que es por el sonido. En un momento también vino Rodrigo Tamay, que es un hombre que hace biosonificación, que pone sensores a las plantas y que reproduce sonido. Entonces también podemos escuchar las plantas. Pero todos esos son medios para, al fin y al cabo, involucrarnos no solamente con el uso de las plantas, sino con la producción de eso. Porque hay algo que yo en los talleres de alimentación de entorno no solamente uso la frase alimentación de entorno, que es lo que entendemos de comer del entorno, sino en otra dirección, que sería plantar, nutrir, reforestar, alimentar al entorno, ¿no? Entonces pienso que hoy en día para mí es una gran responsabilidad transmitir el uso del bosque nativo. Entonces le agregué lo que es el cultivo, y de todas las plantas que aprendemos a usar, las aprendemos a cultivar. Y muestro los plantines y muestro cómo es el tratamiento pregerminativo para que emerja el sujeto. Pienso que es como la actualización que yo como persona que transmite esto tengo la responsabilidad de hacer, de enseñar uso y producción de plantas nativas, porque hay mucha cultura eh, de uso de bosque en todo el mundo, de selva, de los ecosistemas, pero está bastante amenazado el recurso. Entonces, pienso que hoy en día podernos actualizar es abordar las dos partes, uso y producción. Y esa producción y siembra se da en, digamos, en espacios privados o en espacios comunes también. O sea, ¿cómo funciona? Imagino que es en determinada época del año, en donde Claro. una cantidad de personas se juntan para justamente sembrar. Bueno, ¿Cómo sí, funciona eso? O plantar, digamos ya, ¿no? claro, sí. En realidad, yo lo que transmito hasta ahora, ¿no? Porque puede llegar a esa instancia de crecimiento de hacer todo esto con más gente. Yo lo hago en terreno privado, y por otro lado lo que transmito es que cada quien en sus casas, ¿no? O sea, empezar por la propia mente, por el propio cuerpo, por la casa, y entonces ahí es más fácil, como si fuera un telar. Cada lo que quieras hacer en la trama lo tenés que hacer punto por punto, ¿no? Entonces, en los talleres de alimentación, yo lo que hago es que tengo las macetas con las semillas, entonces la gente aprende a comer, pero también se lleva las macetas con lo que sembró y después en su casa lo plantan. Tuve varios intentos de sociedades, que bueno, algo hemos hecho, pero hoy en día yo vivo en un lugar en Santa Inés, que es un campo donde estoy haciendo ahí las plantaciones de lo que yo voy a comer y también de lo que uso para los cursos que voy a dar, porque encima tengo como triple responsabilidad. Primero que yo uso un montón de recursos y produzco eso, y después lo que voy a llevar a los talleres que voy a dar, ¿no? Entonces, por ahora se viene dando de manera individual y lo vengo planteando así, pero me gustaría poder alargar los circuitos y hacer algo así, pero con más gente, ¿no? Espectacular. Bueno, Paula, gracias. Muchas Gracias gracias. por acercarte, por venir, por animarte. Eh, tenemos un pequeño obsequio en agradecimiento por tu paso Muchas eh, gracias. ¿Lo puedo por abrir acá. Por ahora? supuesto, En sí, cámara. abrilo, lo vemos. Sí, permiso, Los muchas hace, gracias. es un trabajo hecho por Juan Marmo, que es un artesano que se dedica a tallar
Eh, y, y bueno, está Me hecho viene bárbaro, especialmente. ¿Sí? Qué bueno. porque tengo, bueno, tengo un mate muy grande y otro muy chiquito. Sí, es necesario tener mates para todas Mate circunstancias. intermedio, bueno, voy a romper este. Romper, romper. ¡Wow! Impresionante. Muchísimas gracias. Juan nos hizo el cerro, el Uritorco, ahí. Y el cóndor. Bueno, que lo disfrutes mucho, que lo uses mucho. ¿Eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Gracias a vos. Gracias a vos. Seguimos en contacto. La próxima semana te tenemos por acá, entonces, haciendo el reconocimiento privado. A ver dale, qué podemos plantar. excelente. Gracias, Paula. Muchas gracias.